Ahora sí. Vale, es que me cambio Santiago y Ángela por aceptar esta invitación de presentar el trabajo que se titula Aprendizajes de la construcción del esquema de pago por servicios ambientales de regulación hídrica en la cuenca del río Tuluá por parte de la Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. Voy a hacer una pequeña descripción del perfil de Ángela y Santiago. Ángela es economista en la Universidad del Valle, cuenta con cerca de 24 años de experiencia en el campo medioambiental, desarrollando proyectos en diferentes entidades del sector público y privado. Actualmente es codirectora de SOS Sostenible SAS BIC y presidenta de la Junta Directiva de Mecuida. Es exdirectora del DACMA en Santiago de Cali y fue asesora en economía ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca. Por su parte, Santiago Sierra Paz es biólogo con mención en ecología de la Universidad del Valle. Tiene un máster universitario en gestión y conservación de la naturaleza de la Universidad de Cádiz y ha sido consultor ambiental en temas de consulta previa con comunidades étnicas y ha participado en la elaboración de diversos proyectos y estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y esquemas de pagos por servicios ambientales. Es actualmente el director de la Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. Bueno, muy contentos de tenerlos aquí con nosotros, contándonos sus experiencias. Bienvenidos y bueno, les doy la palabra. Vale, muchas gracias, Paola. Entonces, Ángela, ¿me ayudas ahí con la presentación? Claro que sí. Bueno, entonces, decirles que esto que les vamos a presentar hoy pues, hace parte como de un proceso que la Corporación Biodiversa ha venido desarrollando en estos temas de PSA a partir de proyectos que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca ha desarrollado en los últimos años para precisamente implementar esos esquemas de pago por servicios ambientales. Y pues este es precisamente el resultado en particular de un convenio que se hizo con la Corporación Autónoma Regional y con el municipio de Tuluá. Y tiene que ver con el diseño y la gestión del esquema de pago por servicios ambientales en la cuenca del río Tuluá. Entonces, vamos a la siguiente. Bueno, este es el equipo con el que hemos desarrollado esto. Pues yo estuve como coordinador, Raúl Rodríguez apoyando el tema de PSA, Iván Devia en el componente social, Jonathan Granobles en lo ecológico, el profesor Jorge Rubiano y Lorena Ponce en el tema de modelación, Ángela María en el componente económico, Jairo Alonso en el componente jurídico, y pues tuvimos la supervisión por parte de Andrés Carmona y de Alexander Incapié por parte de la alcaldía de Tuluá. Siguiente. Bueno, entonces antes de empezar, pues no me voy a tener en esto mucho, pero sí es importante entender que este proceso de implementación en Colombia de los mecanismos de pago por servicios ambientales ha tenido una evolución, digamos, relativamente rápida en los últimos años. Esto comenzó a partir del artículo 111 de la Ley 99 de Medio Ambiente y pues desde allí comenzaron como a desarrollarse las leyes y los decretos que permitían su implementación. Digamos que el decreto 953 fue el que marcó un derrotero en la pasada década y que este pues tenía sus limitaciones para desarrollar estos mecanismos de pago por servicios ambientales con la inversión de recursos del artículo 111 en predios que planteaba que en donde se fueran a invertir estos recursos en mecanismos de pago por servicios ambientales, pues estos predios debían ser comprados finalmente por el Estado. Entonces, pues esto limitó mucho su desarrollo y a partir de allí pues vinieron otras modificaciones. Siguiente. Y pues resaltar que, que ya en el 2017, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, pues sale el decreto ley 870 del 2017 que contextualiza mucho más a la realidad rural en el país la posible implementación de esos esquemas, conectando pues lo ambiental, lo político, lo social, lo económico, lo cultural y lo espiritual como ejes centrales en el desarrollo rural y permitiendo aquí que aquellos poseedores o ocupantes de buena fe que son una gran cantidad de la población que vive en zonas rurales en Colombia, pudiera acceder
a este tipo de mecanismos de pago por servicios ambientales. ¿Sí? Esto abre y facilita la implementación de estos esquemas y que luego con su reglamentación en el decreto 1007, pues se plantean también cómo debe ser el proceso para construir estos esquemas. Entonces, entender que en este momento es este decreto que está enmarcado en el proceso de paz, eso no nos lo podemos, digamos, quitar de la cabeza, ¿sí? Eso es una particularidad de estos esquemas aquí en Colombia, y que en la implementación de ellos, así no sean en municipios PEDEX, pues tienen que también tener este contexto de los acuerdos de paz. Siguiente. Bueno, entonces los esquemas de pago por servicios ambientales básicamente son pues un mecanismo de retribución o compensación que puede ser monetaria o en especie, que sirve para el mantenimiento de la provisión de los servicios ambientales. En este caso, pues fue el servicio de regulación hídrica o de abastecimiento el que se tuvo en cuenta para este diseño. Y pues interrelaciona a aquella población que vive en la parte donde se abastece este servicio con aquellos que se benefician aguas abajo de este servicio para llegar a unos acuerdos de conservación que permitan que aquellos que viven en las partes altas, que son los proveedores, pues puedan recibir un incentivo ¿sí? A cambio de salvaguardar y proteger este servicio ambiental. Bueno, son varios los momentos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de esos esquemas. Digamos que esta es la manera como lo hemos concebido. Si bien en esa evolución que les comento que ha tenido la norma recientemente, pues ya se habla más que todo de prefactibilidad y factibilidad, pero digamos que para entender bien cómo se desarrolla este proceso, pues nosotros lo organizamos así, una primera fase de diseño, que es la que a partir de diferentes variables que se tienen en cuenta del territorio, desde lo social, lo ecológico, lo ambiental, pues se estructura este esquema estimando el valor del incentivo. Y posteriormente, antes de su implementación, pues se tienen que dar una cantidad de arreglos institucionales que tienen que ver con esa fase de gestión para poder facilitar su implementación posterior, que ya la implementación es la formalización de estos acuerdos y comenzar pues su implementación y cumplimiento de las acciones de conservación con las cuales se comprometen estos, digamos, proveedores del servicio. Y pues es muy necesario también que se siga con una fase de seguimiento y monitoreo para ver efectivamente si estas, digamos, medidas o acciones que se han tomado tienen un impacto en cuanto precisamente al servicio de abastecimiento. Siguiente. Bueno, entonces, como les decía, en el PSA pues se tienen unos beneficiarios del incentivo que son aquellos pues propietarios, poseedores que están en la parte abastecedora de la cuenca de este servicio, y pues también hay unos interesados en estos servicios ambientales que son aquellos que se benefician de ellos aguas abajo, y pues se tiene en cuenta lo que les comentaba en la fase de diseño, que es determinar ese valor del incentivo, o sea, que está basado en el costo de oportunidad de las actividades productivas que se desarrollan en la zona donde está el abastecimiento de este servicio, para poder llegar entre estos dos, digamos, actores, aguas arriba, aguas abajo, a un acuerdo voluntario que permita esa implementación. Siguiente. Bueno, digamos que para arrancar nosotros pues tenemos en cuenta determinantes espaciales, pues tanto, esta es un mapa, son mapas de la cuenca del río Tuluá, ¿sí? Y de izquierda a derecha pues vemos lo que es el mapa de la división político-administrativa, o sea, aquí estamos dándonos cuenta que en la cuenca hay varios municipios implicados, o sea, que tienen una cobertura en la cuenca. También vimos en el tema hídrico cuáles son las subcuencas, que son estas unidades de menor escala que tienen las cuencas, para tener en cuenta también el papel que cumplen de manera diferencial en el servicio cada una de estas subcuencas, y pues diferenciar muy bien, que eso es lo que se ve en el mapa a la derecha, lo que es esa zona que es donde se van a implementar los acuerdos, que es la zona de producción, y abajo pues tenemos ya en la parte plana
en ese mapa que a la derecha, en la zona verde que se ve en el mapa, es la zona de consumo, que ahí está el municipio de Tuluá, la parte de su cabecera municipal y todo el sistema agroindustrial que hay hasta desembocar en el río Cauca. Y pues decirles que, bueno, aquí no presentamos todos los mapas, pero se tienen en cuenta el mapa de ecosistemas, el mapa de coberturas vegetales, bueno, se tienen en cuenta una diferente gama de información cartográfica necesaria para poder aterrizar este esquema a las características del territorio. Siguiente. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de lo que es la cuenca. Esta es una cuenca muy interesante. Es una de las principales cuencas, una de las cuencas más grandes que tiene el Valle del Cauca y que drenan al valle geográfico del río Cauca. Y pues en cuanto a los ecosistemas, ustedes allí alcanzan a observar, pues hay una parte importante de la cuenca que tiene un ecosistema muy seco, que le llamamos subxerofítico. Este es muy interesante desde el punto de vista de la conservación porque precisamente estos ecosistemas están altamente amenazados, no solamente por la deforestación, sino por el cambio climático. Siguiente. Aquí vemos ya más arriba, ya vemos la parte alta de las montañas, que es un ecosistema de bosque andino y alto andino, ¿sí? Allí vemos precisamente lo que son las prácticas productivas que se desarrollan en estos ecosistemas. Aquí tenemos, pues la ganadería es una de las principales actividades y la siembra también de papa y mora son de las actividades económicas que más mueven la economía local. Siguiente. Aquí vemos otras zonas, vemos el páramo, la parte alta de la cuenca tenemos el páramo de las Hermosas, ¿sí? En la parte media pues vemos que hay unas actividades productivas ligadas a la producción de hortalizas, pan coger, etcétera. Siguiente. Entonces, pues rápidamente esto es como para darles un panorama de cómo es la cuenca, o sea, hay unos altos niveles de conflicto por uso del suelo, ¿sí? Se desarrollan actividades productivas en zonas que no son aptas para este tipo de actividades, o sea, ha sido fuertemente transformada la cuenca y pues esto tiene unas implicaciones en el abastecimiento de estos servicios ambientales. Bueno, entonces, como lo plantea la misma norma y el procedimiento que se define para la implementación de estos esquemas, pues se tiene que llegar a una priorización de las zonas. O sea, ¿cuáles son aquellas zonas dentro de la cuenca que pueden tener una mayor relación directa con la producción o abastecimiento del servicio ambiental de regulación? Para poder llegar a ellos, pues se combinan todas estas variables que vimos en la parte cartográfica. Entonces tenemos los aspectos ecológicos, los aspectos sociales, económicos, jurídicos. Entonces se ponen a jugar estas variables, se tiene en cuenta la vulnerabilidad de estos esquemas a su transformación y se tiene también en cuenta el mapa predial. Entonces un ejercicio con el equipo técnico desde las diferentes visiones, hicimos una primera prefocalización de estas zonas prioritarias para la implementación del esquema. Tener en cuenta que pues básicamente lo que plantea la norma, digamos, la norma hace un mayor énfasis en los aspectos ecológicos, o sea, lo que directamente tiene en la parte de su como infraestructura natural tiene que ver con el servicio. Sin embargo, para poner en clave, digamos, de los acuerdos de paz y del decreto 870, pues se tienen que tener en cuenta otras variables sociales y económicas también, sí, de orden público y de zonas pues como más vulnerables. Entonces se hizo este primer ejercicio de prefocalización con el equipo técnico. Se definieron 3 zonas, las 2 primeras están en la parte media, donde digamos que la parte de la propiedad de la tierra se ve representada por predios más bien pequeños y en la parte alta por predios más bien grandes. Luego, con esa siguiente, con esa prefocalización, pues pasamos a utilizar unas herramientas de modelación hidrológica para poder tener, por ejemplo, para la cuenca, cómo está el tema del balance hídrico,
¿sí? Entonces es la imagen que está arriba a la izquierda, es el resultado del análisis a partir del modelo de Aquaandes, ¿sí? Que es un software que desarrolló la Universidad del King College en Inglaterra y que nosotros accedimos a él a partir de, digamos, como una versión de licencia para organizaciones sin ánimo de lucro que siempre tiene unos buenos alcances para estos análisis de balance hídrico. Entonces allí ustedes ven en toda esta imagen, pues fueron las diferentes capas que se tuvieron en cuenta para esta, digamos, focalización dentro de estas zonas prefocalizadas. Entonces se tuvo en cuenta el balance hídrico, se tuvo en cuenta la sedimentación, se tuvieron en cuenta el registro único de áreas protegidas a nivel nacional. Entonces ahí vemos el Parque de las Hermosas en la parte de derecha en morado. Y tenemos la Reserva Natural de la Sociedad Civil que se ven en rojo y bueno, también el REA, que son los ecosistemas, unos ecosistemas estratégicos que ha definido el Estado, que combina diferentes variables. Entonces son las áreas que se consideran como estratégicas para implementar los esquemas de pago por servicios ambientales. Incluimos también la presencia de acueductos comunitarios, ¿sí? Más pequeños en la zona. Entonces, bueno, y también el mapa de conflictos por uso del suelo y el balance del cambio climático, también la proyección de variables de cambio climático. Sí, la combinación de estas diferentes capas nos permitió identificar aquellas áreas dentro de la cuenca que más podrían tener incidencia y cumplir también con lo que plantea la norma en cuanto a cuáles deben ser las áreas focalizadas para la implementación de esos esquemas. Entonces, ustedes ven en rojo y en amarillo son las áreas que plantea este ejercicio como las prioritarias a focalizar y las cuales pues coinciden de alguna manera con el ejercicio que nosotros hicimos previo con el equipo técnico en esa prefocalización. Sí, aquí hay que entender que la aplicación de estas tecnologías pues no es un requisito para el diseño de estos esquemas de pago por servicios ambientales. Sin embargo, también para diferentes fuentes de financiación genera la información que se necesita. Por ejemplo, si un cliente nuestro en el esquema va a hacer un acueducto y ellos van a invertir en este esquema de pago por servicios ambientales, pues ellos van a querer invertir sus recursos donde puedan tener una mayor certeza que van a tener una retribución en el balance hídrico, ¿sí? En mejorar, digamos, la situación de abastecimiento de agua. Entonces, esos son datos que generan estos modelos que pueden ser muy útiles también para hacer las intervenciones costo efectivamente pues, mejores. Siguiente. Bueno, ahí vemos una representación en 3 dimensiones. Aquí estamos poniendo los predios que están dentro de estas áreas focalizadas, más o menos salieron como 900 predios y hicimos un análisis también entre los diferentes predios de estas zonas, cuáles de estos predios de pronto podían tener ciertas características que podían interesar a uno u otro de los actores interesados en el esquema. Entonces esto sirve ya para la implementación de los acuerdos de conservación. Siguiente. Bueno, entonces allí dejamos ya como este componente de análisis de la cuenca en diferentes variables para focalizar estas áreas y pues ahora atravesamos la dimensión social de lo que tiene que ver con los actores que están dentro de la cuenca, porque estos arreglos para la implementación de los acuerdos de conservación pues tienen varios actores interesados, ¿sí? Desde los públicos, desde la escala de la gobernación, bueno, desde la escala del ministerio y bajando por la gobernación hasta las alcaldías que hacen parte, que son quienes administran estos recursos del artículo 111. Entonces es muy importante que tenerlos presentes en la implementación de estos esquemas. Y pues también aparecen allí lo que son los actores locales en las zonas focalizadas, o sea, estamos hablando de las asociaciones de productores, de los acueductos comunitarios, de las juntas de acción comunal, que serían aquellos que facilitarían la implementación de estos esquemas de conservación, ¿sí? Funcionando como
como mecanismos de intermediación con los beneficiarios finales para poder facilitar estos acuerdos de conservación. Y pues tenemos también a lo que sería la industria, aquellos que se benefician de estos servicios. Entonces aquí tenemos la industria, tenemos los acueductos municipales, etcétera. Y tenemos pues también a otros actores que podrían contribuir en la implementación, que van desde las instituciones educativas, las instituciones de investigación. Entonces todos digamos, actores se analizan y se ven como su incidencia en la implementación y qué rol pueden jugar en el desarrollo de estos esquemas de compensación. Sí, pues este es un elemento muy importante porque también ahí uno se da cuenta de la viabilidad o de la facilidad que habría a nivel local para poder implementar esos esquemas de pago por servicios ambientales, ¿sí? Involucrando a todos los actores, ¿sí? Desde los proveedores hasta los consumidores de manera estratégica. Siguiente. Entonces, para poder desarrollar esto, pues se analizó bien a nivel de la alcaldía de Tuluá cómo era la estructura de la administración, cuáles eran sus diferentes secretarías, cuáles podrían jugar un papel importante en su desarrollo. Entonces, ahí se identifica la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y del Medio Ambiente, que tiene pues una coordinación y que precisamente la que tiene que ver con el sistema municipal de áreas protegidas, con los IDEAS, y con la gestión del agua. ¿Sí? Entonces, desde allí nos vamos dándonos cuenta desde dónde a nivel municipal se puede liderar este esquema de pago por servicios ambientales. ¿Sí? Y con ellos es precisamente que en este momento estamos en el proceso de construir esa hoja de ruta para la implementación del esquema en la siguiente fase. Siguiente. Entonces, antes de la implementación, pues hay que empoderar a la administración, ¿sí? Teniendo en cuenta que ha habido tantos cambios en la norma, hemos encontrado que en las alcaldías a veces se han quedado en interpretaciones anteriores de la norma y no se tienen en cuenta pues las últimas decretos y resoluciones que se han desarrollado para la facilitación del sistema. Entonces allí hay un empoderamiento que es necesario para esta, digamos, gobernanza que nosotros que llamamos vertical, ¿sí? Desde allí hay que fortalecer esto. Entonces, digamos que estamos precisamente en esa fase de fortalecer esa gobernanza vertical como antesala para poderla complementar con lo que sería la gobernanza horizontal. Siguiente. Bueno, antes de eso y darle la palabra a Ángela María, decirles que en la gobernanza horizontal, que es la que se necesita para que finalmente se pueda implementar estos esquemas, pues es donde aparecen estas asociaciones en las zonas focalizadas, con quienes vamos a llegar hasta los propietarios de estos predios y poder hacer esos arreglos colectivos. Creemos que es importante en esa gobernanza horizontal enfocarse más en acuerdos colectivos que individuales. Bueno, esto también depende de esas características que hemos encontrado en las diferentes zonas focalizadas. Por ejemplo, en las zonas donde hay predios más pequeños, pues es clave tratar de hacer acuerdos colectivos. Entonces aquí estas asociaciones juegan un papel fundamental para poder reunir a estos propietarios y poder que estos esquemas de pagos inviertan o sea, los recursos que se aportan para los acuerdos de conservación tengan un mayor impacto social en el sector. Bueno, entonces hasta allí le doy la palabra entonces a Ángela María para que comparta entonces todo lo que ella desarrolló en el componente económico. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Un buen día para todos. Nuevamente voy a mostrarles aquí en este componente la parte ambiental que tiene que ver con este ejercicio de pago por servicios ambientales. Pero antes de esto, quiero comentarles algo importante desde la economía, y es que el componente ambiental o el concepto de medio ambiente, pues siempre nos hace referencia a esos recursos de la naturaleza que tiene el mercado
y esos servicios ecosistémicos que no tienen mercado, pero que para poder reconocerlos y para poder cuidarlos y apreciarlos, pues se necesita precisamente tener un valor de referencia. Y a partir de aquí es que todo este ejercicio de pago por servicios ambientales se desarrolla a nivel nacional y como lo dice Santiago, pues hay una norma, toda una normativa que nos ayuda precisamente a que este ejercicio de valoración de la naturaleza, ¿por qué no? Y de sus servicios, pues nos lleve también a que juntos podamos hacer un gran esfuerzo por su conservación. Por eso comenzamos aquí haciendo una estimación de cuáles son los beneficios y cuáles son los beneficiados de esos servicios ambientales de regulación hídrica que provee la cuenca. Para esto, pues esos resultados aplicando la tecnología, el aprovechamiento de todos esos datos espaciales nos dicen el cuánto y el dónde, pero también necesitábamos saber qué tanto valoran esos beneficiarios, esos servicios ambientales que se proveen, pero por otro lado, qué beneficios en términos de contribución a la economía representa el agua que la cuenca del río Tuluá está aportando a todos sus usuarios. Esto es muy importante porque cuando estamos haciendo un ejercicio de pago por servicios ambientales, donde hay unos conceptos de beneficiario interesado, pues el beneficiario desde el concepto de nuestro como economistas, de quien aprovecha el servicio ecosistémico, dentro del ejercicio de pago por servicios ambientales está haciendo referencia es al oferente, es decir, a quien recibe el dinero a cambio de esos servicios que se proveen. Entonces, planteo esto porque es muy importante que comencemos con esa claridad. Dentro del tema del uso del agua, la cuenca del río Tuluá hace un aporte muy importante. Tiene un caudal concesionado, es decir, un caudal que tiene un uso económico, tiene un uso administrado por el Estado, que está estimado en 9 metros cúbicos por segundo, es decir, un agua que podría alcanzar bajo uso doméstico para poder abastecer una ciudad de más de 5 millones de personas. Podríamos decir entonces que en el caso de Santiago de Cali podríamos abastecernos con la oferta de agua concesionada del río Tuluá. Por otro lado, pues ustedes conocen la cuenca Tuluá o el centro del valle, pues tiene una vocación en su parte baja, en su parte plana, más que todo agrícola, destinado a la ganadería, también al cultivo de la caña y a otras pequeñas actividades productivas, y esto representa más o menos el 84% del consumo de agua que se está realizando en estos momentos. Y tiene un caudal sobrante, es decir, un caudal pequeño que tiene la necesidad o la función de poder abastecer esa función de asimilación de esa carga contaminante de apenas 400 litros por segundo. Este nos indica cuál es el panorama frente al tema del agua, del aprovechamiento del agua, pero por otro lado nos está indicando que no hay unas condiciones, y lo estamos analizando desde la economía ecológica, que nos permitan entender entonces que es una cuenca que se puede sostener y que puede seguir cumpliendo con sus funciones. Por otro lado, digamos, el manejo de la cuenca frente al tema del agua también está generando unos impactos positivos y negativos en la ganadería. Son impactos positivos porque genera unas condiciones para que la actividad ganadera se desempeñe o se dé. Pero por otro lado, esas mismas actividades productivas deterioran el entorno y al final esos cambios en las condiciones ambientales inciden en los cambios en la productividad. Entonces, eran situaciones que nosotros estábamos revisando para ver qué relación había entonces entre la regulación hídrica y también los beneficiarios y esa posibilidad de poder estimar esos beneficios y poder aportar con esta información a mostrar las ventajas que trae un ejercicio de pago por servicios ambientales. También está el tema o el componente del aporte a la mitigación de los efectos al cambio climático, especialmente porque el plan de cambio climático para el Valle del Cauca indica que la cuenca Tuluá es una cuenca sensible y que frente a los escenarios futuros es una cuenca que va a cambiar sus condiciones, que podría calificarse como una cuenca de riesgo. Todo esto teniendo en cuenta precisamente las condiciones en términos de la normativa que rige este ejercicio. Entonces, yo creo que, con la modelación, con toda esta modelación que se hizo, se arrojaron unos resultados muy interesantes. Y aquí quiero hacer un paréntesis fundamental, y es que
el papel de un economista dentro de un ejercicio de valoración de los servicios ecosistémicos en una cuenca tiene que ir más allá de hacer los cálculos y tiene que imaginarse cuál va a ser el futuro de esa cuenca y cuál va a ser la reacción de todos los actores que tienen que ver con la cuenca. Por un lado, pues está el componente económico de financiación, pero por otro lado está el componente económico en la estimación de esos impactos o en la estimación de ese valor equivalente al servicio ambiental que se provee. Entonces, bajo esa idea, aquí con la modelación, lo que se proyectó fueron los beneficios para la regulación hídrica de mantener ese servicio ecosistémico a través de unos escenarios. Se hizo en primer lugar una línea base que nos permitió entender, por ejemplo, que en la cuenca Tuluá había un caudal estimado de 1.100.000 metros cúbicos de agua, y que cuando ese aporte o ese servicio nosotros lo valorábamos al valor de la tasa por uso de agua, esto nos estaba indicando entonces un valor bastante bajo. ¿Por qué? Pues porque el valor por metro cúbico que ha establecido la autoridad ambiental para el agua del Valle del Cauca es de apenas 12,82. Entonces, 12,82 pesos por metro cúbico. Esto quiere decir entonces que si valoráramos el agua de la cuenca del río Tuluá, pues solamente tendríamos un valor de 14.102 millones de pesos, que es una cifra inmensamente más baja de lo que vale efectivamente el agua de la cuenca. Entonces, se proyectaron unos escenarios, un escenario continuando con esas actividades de deforestación de la cuenca, y hay una caída en la oferta de agua equivalente a la que se necesita para una población de 67.000 personas, y también se proyectaron unos escenarios optimistas, uno bajo variables de cambio climático y otro bajo variables de restauración. Estas variables que nos permitieron conocer que había posibilidades de mejorar las condiciones de la cuenca y su servicio, y que esto equivalía entonces a un agua que se requeriría o que se necesitaría para poder abastecer una población. Estos datos, como referencia, se calculan con base en la norma RAS, es decir, la norma que establece que se requiere un promedio de 150 litros persona día para poder suplir todas sus necesidades. Entonces, lo que uno hace es tomar los datos del agua, llamémoslo así como stock o anualizados, y así entonces uno empieza a hacer el ejercicio para poder sacar el número de personas que podrían tener agua segura. Entonces, aquí es cuando obtenemos estos resultados que son muy importantes. A partir de allí, entonces, de tener con los resultados una evidencia de que si hay un resultado positivo para la conservación de la cuenca, entonces empezamos a identificar la información básica para poder estimar ese costo de oportunidad. Para esto, la norma nos dice que debemos utilizar o revisar dos alternativas. Uno, el valor del alquiler de la tierra, y dos, el valor de las actividades productivas, el beneficio neto de las actividades productivas que se realizan en la cuenca. Aquí utilizamos entonces los datos de las actividades productivas predominantes, que fueron ganadería de doble propósito, es decir, leche y carne. Estamos hablando de una ganadería que es para vacas en ordeño, cría de terneros hasta su destete, y después el paso de lo que se llama la ceba, es decir, cuando esos terneros tienen 170 kilos, y entonces se engordan hasta tener alrededor de 400 o 450 kilos y ya se venden de acuerdo con su peso. Entonces, esa es la ganadería que existe en la cuenca Tuluá. También tenemos entonces papa amarilla y mora, y esos fueron los datos que utilizamos, e hicimos un cálculo de cuál era el costo de oportunidad. Aquí hay que anotar algo muy importante, y es que la norma dice que hay que utilizar el costo de oportunidad más bajo, pero llegamos a la discusión de que en estos momentos las condiciones, por ejemplo, para la papa amarilla no eran buenas, y el costo de oportunidad nos daría 0. Entonces, pues no tiene sentido hacer un ejercicio de este tipo para al final llevar a un valor 0 y decir no le vamos a reconocer nada a los propietarios porque el beneficio neto es 0. Y por eso, pues hicimos la propuesta de utilizar, en este caso, el costo de oportunidad producto de trabajar con ganadería de doble propósito y mora, que arrojaba los mejores resultados. Aquí entonces este costo de oportunidad nos dio la oportunidad, en este caso nos dio la opción de poder desarrollar una propuesta que involucrara otras variables. Son unas variables que las hemos calificado como dicotómicas o dummy, donde arroja valores de 1 o 0,
que nos permite entonces conocer otros atributos de los predios. Es decir, tenemos un precio base, pero también queremos reconocer otros esfuerzos, y esos esfuerzos entonces van en estas variables que ustedes encuentran al lado izquierdo abajo. Queremos valorar si hay fuentes de agua en el predio, si hay nacimientos protegidos, si hay drenajes naturales o flujos de agua estacionales, qué porcentaje tiene de bosque su predio, si hay una conectividad con corredores biológicos. Como lo mencionaba Santiago, es importante también valorar otro tipo de servicios ecosistémicos, otros aportes. Y por otro lado, valoramos unas variables sociales que la misma norma dice que debemos considerar, es decir, esas variables que le dan privilegio a las personas de menores ingresos. Y utilizamos dos variables, una de asociatividad y otra de necesidades básicas insatisfechas. Este NBI es un vector donde se valoran o se hace puntaje dependiendo de unas condiciones que se cumplen en las viviendas en términos de habitaciones, características de la vivienda y acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento. Toda esta información nos dio como resultado un elemento muy importante, y es poder entonces personalizar este PSA. Y por otro lado, incluir una variable que es fundamental desde la economía, que es el reconocimiento de la inserción de las externalidades. Para eso entonces utilizamos dos variables asociadas con regulación hídrica, que son la huella hídrica y el agua retenida. En el caso de la huella hídrica, estimamos entonces cuál era el consumo promedio de agua por actividad productiva, y eso lo valoramos a la tasa por uso de agua existente para el Valle del Cauca, como les mencionaba hace un momento, de 12,82. Y por el otro lado, para poder calcular el agua regulada, retenida en cobertura y en coberturas de uso y las pérdidas de agua, todo esto, de acuerdo con una revisión grande, la estimamos en unos valores, y por eso estos resultados que ustedes encuentran aquí son los que se le añaden o se le pueden restar dependiendo de qué. Si el propietario tiene concesión de agua, es decir, el Estado le ha concedido un permiso que desde el punto de vista piguviano, pues le permite utilizar los recursos de la naturaleza, y en ese caso pagar para que el Estado después se encargue de solucionar el problema ambiental posiblemente causado. Si es así, no se le descuentan los 172.000 pesos que encontramos acá. Pero si una persona está aprovechando también recursos de la naturaleza para su actividad productiva, pues se los tenemos que descontar, porque no le estamos pagando por un servicio ambiental. Ese es un servicio ambiental del cual ya está obteniendo su fruto. Entonces, en ese caso, pues no tendría sentido pues tener una doble cuenta. Ya con este ejercicio, entonces pudimos determinar cuánto vale un ejercicio de PSA para la cuenca. Yo les puedo contar aquí que estimamos que alrededor de 22.000 hectáreas son las que necesitamos priorizar en esas áreas que les mencionó Santiago hace un momento. Es que la cuenca del río Tuluá tiene 91.000 hectáreas, es una cuenca inmensamente grande, y por eso las áreas estratégicas pues también lo son. En ese caso definimos también que de estas 22.000, 11.234 hectáreas necesitábamos prioritariamente conservar, y con base en ese ejercicio entonces dijimos, ¿cómo lo vamos a financiar? Tradicionalmente, el ejercicio de pago por servicios ambientales plantea que la principal fuente de financiación está en la Ley 99 del 93. Es decir, que la norma ambiental dice, por allá en el artículo 111, que el 1% de los ingresos corrientes de los municipios deben ser destinados a la conservación ambiental y a la compra de predios. Esta norma pues ha evolucionado a través de otros decretos, pero básicamente nos dice que esa es la fuente principal de financiación. Pero ahora, si nosotros estamos pensando en un ejercicio de PSA con todas las obras de restauración para 11.000 hectáreas, pues los recursos que puede aportar un municipio como Tuluá pues son insuficientes. Aquí lo que hicimos, está al lado izquierdo arriba, lo que hicimos fue identificar y valorar, pues, o cuantificar mejor cuánto era el equivalente con base en los datos de 2020 de ese 1% de inversión ambiental, y nos dio 1.976 millones bajo el supuesto de que todo el recurso se invirtiera en la cuenca Tuluá. Pero pues también tenemos que ver que los beneficiarios de la cuenca no son todos los del municipio, porque los únicos que se benefician del servicio de regulación hídrica son los habitantes y empresas del municipio de Tuluá, porque Buga y San Pedro tienen área, pero toda el agua drena hacia Tuluá. Entonces, pues, ellos
dudosamente estarían dispuestos a conservar una cuenca cuando el servicio de regulación hídrica no es en el que se benefician. Y de allí es importante también resaltar otros beneficios, como puede ser, por ejemplo, el aporte al CO2 o la misma oportunidad de desarrollar negocios verdes para que la economía local se vea beneficiada. Hay una segunda propuesta, esta ya se aplicó, por ejemplo, en el departamento del Tolima, donde la tasa por uso de agua, es decir, el cobro que le hace la autoridad ambiental a los propietarios que necesitan agua, que les decía de 12,82, el 30% de lo que pagan los usuarios de la cuenca Tuluá se lo tienen que pagar a la corporación, perdón, el total se lo pagan a la corporación y el 30% podría devolvérselo a la corporación para invertir en la misma cuenca Tuluá. Esto pues tiene todo un ejercicio jurídico, pero lo estimamos entonces en que podría ser 1.092 millones de pesos más para poder hacer una financiación de esas 11.000 hectáreas. Y por otro lado, como también tenemos que integrar en estos ejercicios, aquí pues de pronto recordando un poco a esa discusión entre Pigú y los otros economistas alrededor de cómo se debe manejar el ambiente. Entonces, aquí lo que queremos es que todos sumen y todos los beneficiarios sean también aportantes a la conservación. Entonces, por eso, nosotros proponemos que ahora que hay una figura en el estatuto tributario donde las empresas pueden hacer unas inversiones ambientales y el 25% de esa inversión se puede descontar del impuesto de renta, pues mirar si había una posibilidad de poder utilizar esos recursos para la cuenca y así hacer otra suma. En total, ustedes se encuentran aquí en verde, que hay un punto de equilibrio donde hemos hecho un estimativo de cuánto de esas hectáreas, de esas 11.000 hectáreas se podrían conservar o se podrían proteger con este ejercicio. Y concluimos en que sería el 21% de área priorizada, lo que nos está indicando que necesitamos aumentar el nivel de esta cuenca para elevar la necesidad a nivel nacional para que vengan otros recursos, especialmente porque estamos hablando también de una zona de páramo que es altamente sensible. Identificamos también otros recursos, solamente para mencionarles que dentro de un ejercicio de pago por servicios ambientales, el resultado es solo el punto de referencia. El camino que viene hacia adelante es la financiación para hacer realidad este ejercicio técnico y que nos permita ver en la realidad que la cuenca se está conservando. Entonces, por eso necesitamos ver todas esas fuentes de recursos que podrían alimentar un gran fondo que nos permitiera precisamente hacer realidad y planificar, pasando a la etapa que les estaba mencionando Santiago hace un momento de implementación. Recuerden que el PSA tiene diseño, gestión, implementación y seguimiento y monitoreo, y para poder pasar a la implementación y al seguimiento y monitoreo, pues necesitamos los recursos. Aquí entonces finalmente les cuento de otras opciones que servirían también para mantener esos servicios ecosistémicos dirigidos, por ejemplo, al sector ganadero, que representa el 45% del área de la cuenca, y de esa manera poder integrar todos estos aportantes. Finalmente, dentro de estas conclusiones, reflexiones y recomendaciones, ya para abrir aquí la discusión, pues encontramos que es muy útil dentro de estos ejercicios de pago por servicios ambientales integrar diferentes disciplinas que tengan una mirada particular, pero también una mirada colectiva de una cuenca con tan diversas características, donde hay igualdad de participación y de importancia tanto del componente ambiental como del componente social y del componente económico, pensando entonces en que para lograr una recuperación de la cuenca necesitamos pasar más allá de solamente identificar el problema y cuantificarlo, sino también buscar las soluciones a través de la financiación. Este quizás es un ejercicio muy grande, creo que los economistas podríamos hacer un aporte también válido y ustedes como profesionales en formación tienen todo un aporte importante para poder hacer este ejercicio que nos va a llevar en muy corto plazo a tener unos grandes cambios en la cuenca, sobre todo con la posibilidad de hacer unas mediciones de esos resultados que son temas pues, que podremos discutir entonces más adelante. Así que muchísimas gracias pues por su espacio y bueno, muy agradecida también de tener pues esta oportunidad de poder compartir estos ejercicios desarrollados con Biodiversa que siempre van más allá de lo planteado y creo que da unos resultados que marcan pauta para hacer aportes a todos estos cambios en el manejo ambiental nacional.
Muchas gracias, Ángela y Santiago, por esta excelente presentación. Es un ejercicio increíble, bastante interesante, aplicado a este tema, los pagos por servicios ambientales, que tiene, digamos, una gran difusión y una gran acogida en la actualidad en Colombia y también a nivel global. Bueno, me gustaría de pronto darle la palabra al público, a los que nos acompañan hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden abrir. Como no somos muchos, en el Zoom somos 19 y creo que en el Facebook habían otros cuantos. Entonces, no sé, los que quieran de pronto formular preguntas desde el Facebook, les invito a escribirla en comentarios y tratamos de leerla. Y los que estamos aquí en el Zoom, pues pueden directamente eh, pedir la palabra o abrir su micrófono, ¿vale? Para poderle hacer las preguntas a Santiago y a Ángela. Entonces, ¿alguien quiere preguntar? Por favor, los invito a, o comentar, o no necesariamente tiene que ser una pregunta, puede ser un Están comentario, una levantando la apreciación. mano. Vale. ¿Quién está levantando la mano? Hernando. Hernando está allí. Vale. Hernando, adelante. A ver, buenos días. Un abrazo y saludo para los expositores y para los convocantes a esta reunión. Yo quiero hacer una observación a partir de la experiencia. Solamente recomendar dejar unas condiciones y soportes y garantías para el seguimiento y el acompañamiento a los procesos que adelanten de PSA. Lo que se ha visto es que cuando se hace el ejercicio con rigurosidad y juicio, como además lo ha hecho Biodiversa en varias partes, y Ángela también ha sido partícipe y lo reconozco, por razones diferentes no se acompaña el proceso de largo aliento. Entonces, largo aliento puede ser mínimo 5 años, mínimo. Si no hay ese acompañamiento, desafortunadamente por la baja cultura ambiental, la poca claridad de la gente de fondo en temas de la conservación y el compromiso tan frágil que tienen, ha llevado el traste a muchos esfuerzos grandes que se han hecho bonitos, pero que se caen por culpa de que los beneficiarios de la propuesta no tienen acompañamiento por un tiempo prudente que sirva para sembrar un cambio cultural. Ese es un tema. Y el segundo tema, sugerirle a las administraciones que le pongan mucho cuidado a la manera como la educación ambiental también tiene que estar permanente, día a día, en los territorios, trabajando para poder transformar la cultura. La cultura de la gente no se cambia con talleres de 1, 2, 3 meses. La cultura, el cambio cultural que requerimos hoy exige un acompañamiento también de largo aliento, por lo menos 5 años seguidos de educación ambiental día a día, mes a mes, año a año, sin dejarla caer hasta tener la garantía de que la gente está dando los saltos a los cambios de comportamiento, hábitos en su forma de vivir. Y eso es cambio y transformaciones culturales que son de largo aliento. No es más, felicitarlos, me sorprende como siempre la calidad del trabajo que hacen los compañeros de Biodiversa y todos sus aliados como Ángela. Y pues abrazos y éxitos. Gracias. Paola, quiero Adelante. hacer un aporte con relación a este tema. La CEPAL hace más o menos unos 10 años hizo un estudio sobre los incentivos económicos y el cruce que estos incentivos económicos tenían con variables ambientales. La conclusión es que muchos de estos ejercicios tenían un aporte en términos de descuentos tributarios, ayudas, subsidios, pero no estaban conectados precisamente con esa medición de la eficiencia en campo o en terreno o en el territorio de esos esfuerzos. Entonces, como dice Hernando, muchas gracias por la apreciación, es importantísimo siempre ajustar estos ejercicios de pago por servicios ambientales con indicadores de eficiencia. Es fundamental que estos resultados se den indicadores desde el componente ambiental, pero también desde el componente económico, porque es la única manera también de motivar a que se continúe con este ejercicio
que infortunadamente por temas de financiación del Estado, pues tienen un periodo determinado, pero si vienen otras fuentes, podríamos ampliar esos periodos y prolongar la provisión de esos servicios ecosistémicos. Gracias, Ángela. Pues, Entonces, complemento allí un poquito y teniendo en cuenta lo que observaba Hernando, que es muy importante, pues la norma plantea que estos acuerdos en el marco, pues, sobre todo de los recursos del Estado, van hasta 5 años, ¿sí? Digamos que esto debería ir más allá de eso, pero incluso los 5 años y lo que hemos visto en la práctica y en la historia reciente de implementaciones es que precisamente uno de los puntos débiles en el desarrollo de estos esquemas es la continuidad de los acuerdos de conservación, ¿sí? Que son fundamentales. O sea, si encontramos resistencia en muchas comunidades por cómo, digamos, ellos interpretan o creen que significan estos mecanismos de pago por servicios ambientales, que todavía es arraigada la idea de que al acceder a estos acuerdos y liberar áreas a la conservación, ellos las van a perder. Entonces ya de por sí uno tiene que enfrentarse como a una desconfianza endémica que tienen nuestras comunidades a este tipo de proyectos, y salvarla con capacitación, con formación, socialización, aclarando todo el tema normativo, despejando esas inquietudes. O sea, una vez se logra esto, pues se empiezan con los acuerdos de conservación, pero si llegamos a que se hace un acuerdo de un año y resulta que el siguiente año no se acordó, como digamos lo que está pasando en Cali un poco, y es que ha habido en diferentes momentos liderazgos de diferentes instituciones. En su primer momento la CBC arrancó estructurando esquemas de pago por servicios ambientales, y por cambios en política y la denominación de este tipo, digamos, de iniciativas que ahora están incluidas dentro de lo que llamamos negocios verdes, de pronto perdieron fuerza en su momento, se dejaron de hacer acuerdos de conservación. Entonces esto es muy crítico para los esquemas, porque si algo hay que generar es confianza, ¿sí? Si en un proceso de implementación de pago por servicios ambientales, si no hay confianza en las diferentes partes, en la sostenibilidad de estas acciones, pues eso va a ser muy difícil llevar a buen término la implementación de un esquema. Entonces, eso que anotaba Hernando es muy importante, ¿sí? Y para poder mantener esa sostenibilidad, pues los que lideran en principio, porque es el Estado el que en este momento está liderando estos ejercicios, pues tiene que mantener una regularidad y cumplir al menos de manera continua esos 5 años los acuerdos de conservación. Ese es el desafío, ¿sí? Ese es uno de los puntos débiles que hay en la implementación de estos esquemas. Muchas gracias, Santiago y Ángela, por sus comentarios y Hernando por su pregunta. Vamos a seguir con Catalina Trujillo, que también quiere comentar o preguntar algo. Adelante, Catalina. Hola, bueno, hola, profe, ¿cómo estás? Buenas, Ángela María, ¿cómo están? Bueno, agradecerles por esa charla tan interesante, felicitarlos porque se ve que es un trabajo muy profundo, riguroso, y también se ve el empeño y el compromiso con el que se ha hecho. Yo quería preguntarles, escuchando todo el tema del diseño y de la gestión del pago, pues del esquema de pago en Tuluá. En la literatura se ha reportado que existen diversas instituciones sociales o hábitos culturales, espacios institucionales informales, que en algunas partes han promovido y en otras han condicionado, restringido, hasta inhabilitado el funcionamiento del esquema y de pago por servicios. Yo quería preguntarle si ustedes dentro de ese estudio consideraron algunos aspectos culturales o algunas instituciones culturales que pueda estar o impulsando o restringiendo, condicionando el funcionamiento del diseño que están proponiendo. Santiago, ¿quieres responder primero? Bueno, pues digamos en los territorios o en las cuencas donde hemos trabajado, pues evidentemente hay algunas diferencias culturales, digamos que no muchos, pero no hemos coincidido, por ejemplo, con resguardos indígenas, territorios de comunidades étnicas,
que yo entendería que aquí precisamente en este tipo de territorios pues habría que hacer adaptaciones particulares de este esquema para poder salvar las limitaciones que podría haber, pero sí, desarrollando espacios de consulta previa para el desarrollo de estos esquemas y que respondan de alguna manera a estas variables culturales en el territorio. En los dos casos particulares que hemos trabajado, que es en la cuenca Meléndez y en la cuenca Tuluá, pues básicamente es población en buena parte campesina, otra digamos, propietarios de fincas de recreo. Digamos que pues, se ha tenido en cuenta pues, estas características dentro de la caracterización socioeconómica que se hace. ¿Sí? Las limitaciones que de pronto pueden haber o que han habido es lo que yo comentaba anteriormente sobre el desconocimiento de la norma y los temores que hay en su implementación, pero que pues, en este contexto que hemos desarrollado esto, donde no hay grupos étnicos, que pues digamos que se ha facilitado de alguna manera ese proceso de capacitación, formación, para que se abra el camino del PSA. O sea, sí se tiene en cuenta, evidentemente, el tema cultural, y yo creería que pues, sería muy interesante ver cómo se han venido desarrollando estos esquemas en territorios de comunidades indígenas y negras. Sí, yo pensaría que en ese sentido, si nos hubiéramos encontrado con un caso de estos, muy seguramente los acuerdos que se llegarían a desarrollar serían colectivos. ¿Sí? Entonces, pero pues no hemos tenido como esas situaciones que tú comentas que están en la literatura donde no se hayan podido implementar hasta el momento. Hemos podido pues desarrollar y avanzar en algunas de estas fases, especialmente en la cuenca Meléndez o en Cali, pues que ya lleva más o menos unos 6, 7 años de implementación de diferentes estrategias. En los últimos 2 años, 3 años, se ha venido consolidando, ¿sí? Y ya hay como de parte de la autoridad ambiental como por lo menos están sosteniendo las acciones y adaptándolos pues a los intereses de la nueva administración, pero no ha habido problemas en cuanto a eso que tú comentas. Han sido más que todo lo que te digo, la intermitencia de la participación de las autoridades ambientales. Yo Gracias, quisiera Santiago. una parte en ese punto, si me permitís, Paola, es Adelante. especialmente sobre lo delicado que puede ser también el manejo de aquellas variables con las cuales los generadores o los proveedores de estos servicios ecosistémicos podrían participar. Con el tema del costo de oportunidad, por ejemplo, hay un riesgo frente, como lo está mencionando Catalina, cuando nos ceñimos estrictamente a determinar el mínimo costo de oportunidad, cuando de pronto ese mínimo costo de oportunidad no es referencia de las actividades productivas que se desarrollan en su predio. Entonces, una persona que de pronto tiene un beneficio neto mayor al que le están ofreciendo, pues básicamente tomará la decisión de no aceptar el PSA. Entonces, por eso es muy importante que estos valores estén muy cercanos a la realidad del territorio para que puedan tomar entonces decisiones de ese tipo. Es solamente eso. Gracias, Ángela. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer una pregunta o comentario? Les animo a abrir su micrófono para yo no capturar la conversación. Bueno, no, si no, mientras los demás quizás van pensando algún comentario o pregunta, yo también quisiera hacer como algunas preguntas. Bueno, primero también felicitarlos por este excelente trabajo. Es de verdad para la academia y quienes estamos en esto desde la universidad y la investigación, pues es muy, muy interesante conocer esto en la práctica, cómo se aplica y los retos investigativos y técnicos, legales, financieros a los que se enfrentan estos programas. Muchas gracias por compartir su experiencia. Yo quisiera saber si en esta primera etapa de diseño se hizo algún acercamiento o procesos participativos con las comunidades o si esto se prevé que va a ser más adelante y cómo se proyecta que va a ser este proceso en el que ya se vinculan las comunidades. Lo otro, según pues lo que comenta Santiago, no me quedó claro si el programa está basado o se va a enfocar en incentivos
individuales o pagos colectivos, como no me quedó muy claro esa cuestión, si nos puedes aclarar eso, por favor, y como cuáles son los criterios o los razonamientos detrás de elegir una u otra forma de implementar el programa. Gracias. Vale, gracias, Paola. En Tuluá estamos avanzando en la fase de gestión. Eh, Primero con las instancias, digamos, públicas. Vamos a pasar a identificar en las zonas focalizadas las capacidades que hay en territorio para la implementación de estos esquemas de pago por servicios ambientales, si hay alguna organización con experiencia, no solamente que conozca el territorio, que aglutine a propietarios, como pueden ser asociaciones de productores, y estamos en eso. Estamos viendo cuál es como la capacidad instalada local para la implementación del esquema. Sí, posteriormente seguiríamos con esa fase de socialización, divulgación, que estas asociaciones principalmente conozcan qué es el esquema de pago por servicios ambientales, cómo funciona, cómo ir despejando esas dudas que de pronto puedan haber alrededor de esto. Sí, posteriormente a esto se pasaría ya a su implementación con los recursos con que cuente la CBC, el municipio y de pronto otras que hemos identificado. Y ahí ya vendría esa fase que tiene que ver con tu segunda pregunta en relación a cómo se harían, si serían acuerdos colectivos o acuerdos individuales. A ver, este es un tema muy, muy interesante y yo creo que pues es una discusión que hay que abrir, analizar bien la conveniencia o no en determinado, digamos, determinada zona por sus características, apliquen más acuerdos colectivos que individuales. Por ejemplo, nosotros analizábamos que, de acuerdo a la experiencia, que en zonas donde los predios de las zonas focalizadas son más bien pequeños, sería más estratégico trabajar con acuerdos colectivos. ¿Sí? Acuerdos colectivos, o sea, ¿cuál es como para mí, para nosotros, los beneficios de los acuerdos colectivos? O sea, los acuerdos colectivos permiten que diferentes propietarios se pongan de acuerdo, ¿sí? Y que ellos se junten para que uno, mirando su territorio y las necesidades que tienen, porque la inversión de estos recursos, pues, digamos que se deben direccionar pues a la sostenibilidad ambiental en el territorio, y pues esto involucra lo económico, ¿sí? Entonces, estos acuerdos colectivos permiten que se puedan invertir en beneficio para toda una comunidad, no solamente para los propietarios de los bienes, apoyando, promoviendo emprendimientos sostenibles, haciendo inversiones de beneficio colectivo. Por ejemplo, ha funcionado muy bien con acueductos veredales que reúnen a diferentes interesados en un servicio. Entonces allí se facilita, y por ejemplo se han dado casos en Cali donde los recursos que aportan, digamos, las zonas liberadas de los diferentes predios se ponen en una sola bolsa y se invierten en mejorar la infraestructura del acueducto, ¿sí? Y en mejorar cosas Entonces, creemos que es una discusión que hay que dar, que eso depende también de las características de los sitios donde se vayan a implementar estos esquemas, y para llegar a ellos sí se necesita por parte de, digamos, de quienes lideran esto, como mostrar los beneficios de los acuerdos colectivos, ¿sí? Porque puede que en este individualismo que estamos, pues hay una tendencia a que se quieran optar por acuerdos individuales, ¿sí? Que de pronto serían más en zonas con predios muy grandes, donde un solo propietario puede tener 1.000, 2.000 hectáreas, pues allí pensar en acuerdos colectivos es complicado. No imposible, pero es complicado. Entonces allí es donde se aplicaría más que todo estos acuerdos individuales. Pero en este momento, y teniendo en cuenta el contexto del decreto 870, que es un contexto anclado en los acuerdos de paz,
y que estos recursos van dirigidos precisamente a cerrar esas brechas, pues si se desarrollan acuerdos individuales, el impacto de estos recursos va a ser mucho menor. ¿Sí? Tú negocias con un solo propietario, das el recurso que corresponde, no puedes, digamos, desde el Estado no se puede, y de acuerdo a la norma no se puede decir, no, usted tiene que invertir esto en esto en particular. Por eso el liderazgo que se tenga en la implementación del esquema, en promover, digamos, la sostenibilidad pasa por también mostrar los beneficios de esos acuerdos colectivos, mostrar experiencias anteriores que han tenido impactos sinérgicos y de mejoramiento del bienestar de no solamente los que pusieron sus predios, sino de toda una comunidad. Y esta es una invitación como también a romper el individualismo y ver cómo un pequeño recurso de que recibiría un acuerdo individual de un predio, por ejemplo, que tenga 2 hectáreas en estos acuerdos, o sea, que podría máximo tener 3 millones de pesos al año por esto. Si se suma con otro propietario que le suma otro millón, si se suma con otro, pues hace una bolsa común y eso le da un gran poder, digamos, de impacto de ese recurso si se invierten en un beneficio colectivo. Entonces, digamos, no está establecido que tenga que ser colectivo. Eso es algo que se debe construir y que desde el liderazgo se debe promover, ¿sí? Dependiendo de las características de los territorios. Gracias, Santiago. No sé si Ángela quiere comentar también. Bueno, es que en estos ejercicios nuevamente se muestra que no solamente tenemos que estar pegarnos a la norma, pues sí nos tenemos que pegar, pero no hacerlo ceñidamente a la norma, porque hay muchas situaciones sociales, hay muchas condiciones ya cuando uno está en campo, en el territorio beneficiado, que debemos considerar. Por ejemplo, bueno, ya los mencionó Santiago, pero temas, por ejemplo, de seguridad, si la comunidad está unida, es decir, si se relacionan con los vecinos, si no. Es decir, hay una cantidad de variables que quizás dentro del modelo de PSA no se mencionan, pero son fundamentales. Y por eso creo que dentro de estos ejercicios, nadie o ningún profesional o ninguna profesión o disciplina es protagonista. Todos están haciendo su propio aporte para la construcción de un PSA. Cuando se arroja un valor de PSA y una estimación de cuánto cuesta, ahí no termina el ejercicio, ahí apenas comienza. Y todo este trabajo de gestión por muchos años para sostener el PSA y sobre todo para mantener la confianza de los que ofrecen estos servicios ecosistémicos es el trabajo más duro. Ya han habido experiencias muy interesantes y son muy sensibles estos ejercicios de confianza y de asociatividad, dependiendo, por ejemplo, del dinero. Que el dinero llegue periódicamente, que lleguen las cantidades que es, que se cumplan los acuerdos, que también los beneficiados de esos PSA pues cumplan con sus responsabilidades. Es decir, hay muchas cosas. Y solo esto tiene éxito en la medida que podamos hacer seguimiento fuerte a este ejercicio desde lo social, sin desconocer pues los otros aportes. Claro. No, muy interesante las respuestas que dan a este comentario. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. No veo manitas alzadas. Y Yo meto la no, cucharada. ¿cómo, Santiago? Yo estoy viendo que aquí está con nosotros Claudia María Huitrago. Si no estoy mal, pues creo que es la que yo conozco, que fue directora del DACMA y que en este momento está participando en la estructuración del esquema de pago por servicios ambientales en Jamundí. Y pues ella pues precisamente este contexto de los acuerdos de paz que marcan estos mecanismos, pues ella ha sido una de las principales promotoras precisamente de estos acuerdos asociativos que coincidimos en que son fundamentales para realmente tener impactos no solamente ecológicos o ambientales en un servicio, sino en el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural. Entonces, no sé si Claudia allí pueda meter la cucharada y de pronto respecto a las preguntas que hiciste, Paola, ella también pueda tener un aporte allí interesante.
Hola Claudia, si puedes comentar, si estás disponible, bienvenida, un gusto tenerte por acá. Hola, un gusto estar con ustedes. Gracias, Paola, Santiago, Nicole, Ángela. Estoy muy triste porque me perdí la presentación. Estaba en una reunión virtual con Cartagena desde las 9 y se acabó hace muy poquito. Solamente he visto la última parte de la conversación que ustedes han tenido. Pero sí, para complementar lo que estaba diciendo Santiago en relación con la pregunta que formulaste, Paola, de si qué es mejor, si colectivos o individuales. Nosotros pensamos que la asociatividad facilita varias cosas. Una, desde lo ecosistémico, facilita la conectividad, porque entonces tú ya no estás con predios dispersos, sino que tienes predios aglomerados. Eso en un primer punto. En un segundo punto, tú lo que tienes es un actor comunitario en lugar de actores individuales. Esos actores, en la medida en que sean colectivos, que sean comunitarios, pueden pensar más fácilmente en función de la cuenca o de la microcuenca, ojalá de la microcuenca y la cuenca. Como lo planteaba Santiago, cuando la gente tiene predios muy pequeños, el incentivo individual no es suficiente, como lo planteaba también Ángela, no es suficiente, pero si muchos pequeños se juntan, ya pueden satisfacer necesidades comunes. Entonces, por ejemplo, el caso de Aquapichindé en Cali es un caso muy lindo porque ellos juntaron los incentivos de 4 o 6, me perdonan la palabra, finqueros, propietarios de fincas grandes. Y esos propietarios de fincas grandes, ¿qué dijeron? Nosotros regalamos nuestro incentivo. Entonces, la sumatoria de esos 6 incentivos, esa sumatoria permitió que Aquapichindé construyera la sede del acueducto comunitario. Y esa sede del acueducto además también va a tener un espacio de socialización, va a tener un espacio para la educación ambiental de las niñas y los niños, de adolescentes, jóvenes, de adultos mayores, de mujeres. Entonces, con la sumatoria de esos incentivos, se logró un beneficio para toda una comunidad. Y casos como ese tenemos varios en Cali, ¿sí? De muy distintas formas de relacionarse, por ejemplo, un finquero grande con el resto de la comunidad, o cómo se juntaban varios, unos más grandecitos, otros más pequeños, que entre todos estaban diseñando un producto turístico del cual podían hacer parte otras personas que no tenían tierra. Pero el encadenamiento productivo era para todos y eso beneficia también a toda la comunidad. Entonces, la asociatividad permite la visión de cuenca, permite el empoderamiento comunitario y facilita la interlocución con el Estado y con el empresariado, que me parece también muy importante. Y eso sin hablar de lo que tiene que ver con paz, que como lo mencionaba Santiago, la construcción de paz es fundamental y no se nos puede olvidar, como lo dijo Santiago, que el decreto ley 870 fue expedido para la implementación del acuerdo de paz y en esa medida hay que articularlo con el desarrollo rural integral, con la política de víctimas y con la política de sustitución de cultivos de uso ilícito. Muchas gracias, Claudia. Un gusto tenerte por aquí, así sea al final de la charla. Me ha gustado mucho, digamos, este puente que hemos hecho con la universidad y todos los expertos en el terreno que están diseñando estos esquemas. Entonces, siempre bienvenidos a este espacio para compartir sus experiencias y aprender juntos. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer una pregunta, comentario. Listo. Yo finalmente quisiera como también hacer un comentario con respecto a lo que hemos venido haciendo en temas de investigación acá en Univalle sobre estos temas y tiene que ver con esta preocupación que tienen actualmente, bueno, la academia y los implementadores de pagos por servicios ambientales de qué sucede cuando muchas veces esta financiación se pausa o los recursos se acaban, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos que
que este incentivo, que creo yo lo considero como un empujón, ¿no? Para generar procesos de largo plazo, cómo se puede aprovechar este incentivo para ese tipo de procesos de largo plazo, por ejemplo, de los que nos mencionaba también Claudia hace un momento, ¿no? Y creo que, por ejemplo, lo que hemos evidenciado en estas investigaciones preliminares pequeñas que hemos hecho aquí es que en el terreno pues son múltiples las motivaciones y los valores por los que la gente quisiera adherirse a este tipo de iniciativas, ¿no? Incluso uno encuentra que hay investigaciones que demuestran que los participantes muchas veces se meten en estos programas asumiendo costos de oportunidad elevados, que incluso no están siendo compensados por los valores económicos que se les otorgan en los incentivos. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es la racionalidad? Y para nosotros los economistas esto es como importante, como cuál es la racionalidad de un propietario, de un poseedor, de participar en un programa de estos que no le compensa el costo de oportunidad. Entonces, allí es donde creo que aparece un espacio importante para identificar cuáles son esos valores y motivaciones que van mucho más allá, digamos, de la racionalidad beneficio-costo, y creo que hay un trabajo importante que hacer ya en ese proceso, digamos, de acercamiento a las comunidades, de conocer cuáles son sus cosmovisiones, sus modelos mentales, qué los influencia, cómo se organizan. Creo que eso puede ser interesante para pensar cómo soportar, apoyar a partir del PSA esas motivaciones que se llaman intrínsecas en la literatura o que no tienen que ver con el pago de un incentivo o con la implementación de una política de comando y control, sino que, digamos, se mueven por sí mismas porque están allí, digamos, en los corazones, en la mentalidad de quienes habitan estos terrenos. Y creo que eso es importante. La otra cuestión que hemos también identificado, Santiago, con respecto a lo que comentabas al principio, muchas veces creemos que, o siento yo que lo cultural pues aparece con gran fuerza cuando trabajamos con comunidades étnicas, indígenas, afro, pero vemos, por ejemplo, en un ejercicio que hicimos con comunidades campesinas, indígenas y afro, a nivel pues experimental, con economía experimental, con esto de los juegos económicos y todo esto, pudimos comparar, por ejemplo, cómo distintos discursos del PSA, cómo se enmarca el uso de las palabras, de qué conceptos utilizamos para denominar el programa, de alguna manera está enfatizando ciertas racionalidades o ciertos valores y motivaciones en estos grupos que participan allí, y encontramos precisamente que el discurso que le llega a las comunidades indígenas es muy diferente al que le puede llegar a la comunidad campesina. Y bueno, como importante de tener en cuenta, y para eso pues se requiere esto que menciono, de conocer cuáles son las motivaciones subyacentes previo a implementar, digamos, el programa, previo a llegar con un discurso que está enfatizando ciertas dimensiones del problema, y en especial pues por el nombre de pago por servicio ambiental, pues está dimensionando la dimensión de lo económico o de la racionalidad beneficio-costo, pero creo que eso va a permitir como amoldar los programas o mimetizar estos programas a las visiones, cosmovisiones y valores que tienen las personas en el territorio. Nosotros pues con gusto, cuando quieran, como estos espacios van a seguirse dando, encantados también de presentarles los resultados de estas investigaciones que estamos adelantando también con otros colaboradores que investigan estos temas de pagos por servicios ambientales. Eso era. Muchas gracias. Paola, con relación a este tema que estamos hablando, sí me parece fundamental tener en cuenta que en estos ejercicios, y como lo mencionabas, el PSA solo equivale a una parte muy pequeña del valor del servicio ecosistémico. Infortunadamente, por temas de menor costo y por otras, digamos, otros criterios de calificación económica desde el Estado, pues tiene que ser así. Sin embargo, creo que ha nacido y simultáneamente un ejercicio muy importante, y es un poco anterior, el tema de los negocios verdes en la zona rural, que pueden ser un complemento muy efectivo para seguir desarrollando buenas prácticas rentables, sostenibles y con oportunidades de manera paralela con la conservación. Es decir, que puede contribuir a que mejoren condiciones de vida y demás, pero puntualmente pueden ayudar a que el proveedor de esos servicios
se sienta más satisfecho. En ese caso, tiene que abrirse la puerta. De hecho, y también la Oficina de Negocios Verdes, por ejemplo, dentro de su clasificación, concibe un PSA como un negocio verde, puede darse la oportunidad con acompañamiento de que esas situaciones se den. Un ganadero no le va a resultar rentable posiblemente un PSA, un pequeño ganadero. Quizás al grande sí, que puede liberar muchas áreas, pero un pequeño tiene un alto costo de oportunidad a la hora de dejar una hectárea, por ejemplo, sin uso productivo. Pero si se le apuesta, por ejemplo, a diseñar negocios verdes con mejores alternativas, y hago un comentario con esto, los negocios verdes que se conciben para la zona rural tienen la misma calificación que los negocios verdes para la zona urbana, y creo que en esto la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente tiene que trabajar más para que la concepción, o mejor, la interpretación de un negocio verde rural sea diferente. Y de esa manera, yo sé que vamos a ser más efectivos con estos ejercicios de PSA y quizás en el futuro, dentro de unos 10 o 15 años, cuando no haya financiación porque no se requiere para el PSA, podamos seguir entonces continuando con éxito para sostener la economía del hogar de todos estos propietarios con un negocio verde. Entonces creo que se tiene que trabajar de manera simultánea. Sí, sí, muy chévere que traigas esto a colación, que no lo habíamos conversado, lo de los negocios y las actividades productivas sostenibles. Muchas gracias, Ángela. Bueno, no sé si Santiago quiera comentar, ya para finalizar, que vamos 11:30, son 11:32. No, lo único que quiero comentar, bueno, este es como, creo que es mi primera oportunidad en articulación directa con la academia, y pues me parece muy interesante lo que ustedes han venido haciendo, de indagar y conocer el impacto y analizar cómo se han implementado estos esquemas en Cali, por ejemplo. Sé que están terminando ustedes este trabajo de investigación, que va a ser muy importante para no solamente para las instituciones, sino para nosotros, las organizaciones que estamos como jugando un papel también en la implementación y desarrollo de estos esquemas de pago por servicios ambientales. Entonces, pues chévere seguir abriendo estos espacios con los que venimos así construyendo y trabajando en esto para precisamente ir afinando y mejorando estas intervenciones. Muchas gracias. Gracias, Santiago. No, a ti, Ángela, por esta excelente conversación y su presentación, ¿vale? Estamos muy, muy contentos. Bueno, no sé, Juan prendió su cámara, si quiere, pero ya no está. No, no, Bueno, yo, nos estamos alargando mucho. no, desde el departamento yo creo que hay una invitación a continuar con este tipo de eventos. Me parece que son muy importantes esta discusión porque nos ponen, a los que no somos expertos en el tema, nos ponen como en un plano mucho más de querer contribuir o de querer participar, porque muchas veces no lo hacemos por desconocimiento del tema, y entonces me parece muy interesante. Y de todas maneras están las puertas abiertas del departamento y de este espacio que tenemos en el departamento, las charlas de los viernes, para seguir discutiendo este tipo de propuestas. Entonces las puertas están abiertas siempre que tengan un tema para discutirlo o para plantearlo, para exponerlo a los estudiantes, y no solamente a los estudiantes. Yo creo que hay que aprovechar este tipo de medios que nos propició la pandemia, porque estamos llegando a un público mucho más extenso y las discusiones se vuelven más interesantes. Entonces, a Santiago y Ángela María, muchas gracias por la participación desde el departamento, se los digo, y cordialmente invitados para futuras participaciones. Muchísimas gracias, profesor. Yo encantadísima de participar pues de estos espacios con el programa de economía. Me siento muy orgullosa de estar aquí, muy agradecida, y bueno, pues yo creo que los economistas que siempre miramos más allá y que somos más inquietos, yo creo que tenemos la oportunidad de dar muchos aportes a la ciencia, a la academia, a la transformación pues de este planeta. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Gracias a ustedes. Y a Gracias, Paola, gracias por propiciar este evento.